Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Estamos en el libro segundo, No piense como un humano, y estamos acabándolo ya. Vamos a empezar el capítulo 14, el último que vimos fue el 13, preguntas sobre ciencia, y este es el 14, preguntas finales. Son un par de preguntas que, al igual que el anterior, pues le hace el canal Lee Carroll a Crión, el canalizador y el revelador. Y bien, pues son dos preguntas extraordinarias. El capítulo es, por tanto, cortito. Luego después hay un capítulo final que son reflexiones del propio Lee Carroll, que es el capítulo 15, notas del escritor, que ya pues lo veremos en la última sesión que hagamos de este libro. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario en la página 228 del libro regular de este capítulo 14, preguntas finales. Y dice así, dice Lee Carroll, las siguientes son preguntas que simplemente no parecen encajar en ninguna categoría propia. Eran preguntas, bueno, pues sobre ningún tema en particular, sino pues curiosidades que tenía el mismo Lee y esta es la primera. Dice, Crión, si fuera invitado para aparecer ante el presidente de Estados Unidos, actualmente el presidente Clinton, en ese momento, ¿cuál sería la dirección principal de sus comentarios? Y responde Crión, es posible que esta respuesta le sorprenda, aunque he hablado acerca de los desechos nucleares, de los temas del magnetismo de la Tierra y he hecho advertencias relativas al medio ambiente. Que, por cierto, las advertencias de Crión relativas al medio ambiente son no ensuciéis el planeta, no son qué horror se está calentando esto y vamos todos a morir de sequía y de no sé, no, son no ensuciéis vuestro planeta, igual que tú no tienes tu casa sucia, pues no ensucies la otra casa, la casa más grande, sencillamente. Dice, aunque ya he hablado de todo esto, desechos nucleares, magnetismo de la Tierra, temas relacionados al medio ambiente, las comunicaciones más fuertes hasta el momento se han referido acerca de su autodescubrimiento como individuos y como planeta. Claro, Crión es un revelador espiritual y la espiritualidad es precisamente un autodescubrimiento de tu naturaleza real por todos nosotros. Entonces, reconoce Crión, cuidado, las más importantes son las relativas al autodescubrimiento, aunque ha hablado de muchas cosas. Ahora exclama Crión, creemos en su lucha causada por la dualidad. ¿Qué quiere decir Crión? Esto que habéis diseñado en otros niveles es muy importante y los personajes que no estamos participando directamente en ello, pero sí estamos participando indirectamente con labores un poco pues operativas, accesorias a lo principal, que es lo que estáis realizando ahí, claro que creemos en esta experimentación que estáis llevando a cabo. Es muy importante para el espíritu. Me han preguntado alguna vez qué cree el espíritu que sucederá en la tierra, se refiere a los años venideros. Bien, recordad que estamos con este libro, pues allá por 1993. Vamos a recordarlo, a ver el momento de la edición original. Primera edición, junio de 97. Bueno, en 93 era el primero, pero está reservado por Lee Carroll en el año 94. Lo que pasa que, bueno, debió de publicarse después en esta editorial. Pues sí, año 94-95. Dice, a la pregunta que se hace él mismo, ¿qué cree el espíritu que sucederá en la Tierra? Se trata de una cuestión dentro de estas páginas que ahora he preguntado para ustedes. El espíritu y el crión creen que sobrevivirán ustedes, crecerán y se elevarán a sí mismos mucho más allá de lo que originalmente se esperaba. Bueno, primero, Crión pregunta, claro,
Crión es una entidad elevada, pero no es la reunión de todas las entidades elevadas que arriba del todo es una que es Dios, con lo cual Crión pregunta. Esto es un escenario con muchos personajes. Sí, Crión pregunta. Crión no lo sabe todo, ¿de acuerdo? Mucho más que nosotros sí, pero todo no. Y ha preguntado a todo otro conjunto de entidades, ¿qué creéis que va a pasar en la Tierra? Y dice, sí, efectivamente, creemos que sobreviviréis. ¿Sobrevivir a qué? Bueno, ya lo vimos, sobrevivir al paso del milenio. Esto lo trata muy específicamente Crión, Tobías y Adamus, y se refiere, bueno, a las profecías de fin del mundo, tanto para el fin del siglo XX como para el año 2012. Pues fuimos pasándolas todas. Y esto lo decía en el año 95. Sí, sobrevivirán ustedes. Esto no es baladí, porque mucha gente hasta el año 2000 pensaba, porque había toda una serie de profecías y porque cuando se profetizaron esa era la línea más probable de la humanidad, que iba a haber un reseteo, como ya lo hubo con otras civilizaciones previamente. Es decir, esto fue una revelación en regla. Sí, sí, nosotros creemos que vais a sobrevivir, pero eso tampoco lo sabían seguro. Era probable, ¿por qué? Porque ya veían la línea que llevábamos. Ya desde 1987 habían hecho una medición de el nivel de conciencia de la Tierra, el nivel de energía, son dos caras de la misma moneda. Y salía que, en fin, no iba a haber ese reseteo que estaba previsto. El espíritu y el Quirión creen que sobrevivirán ustedes, crecerán y se elevarán a sí mismos mucho más allá de lo que originalmente se esperaba. Mucho más allá de lo que originalmente se esperaba. Fijaos, para entender esto, vamos a explicar una cosa del libro Durantia, que es la alegoría de la rebelión de Lucifer. Sabemos que es una alegoría porque después nos lo han dicho textos espirituales más modernos, textos revelados, que la información espiritual se nos da muchas veces en forma de alegoría porque enlaza contradicciones culturales que tenemos y por eso pues le hacemos más caso y nos entra mejor y porque no estamos preparados para que nos digan literalmente cómo son las cosas, porque tenemos ahora mismo aquí pues un diseño de experiencia con una mente y una mentalidad tremendamente limitadas y no podemos comprender las cosas tal cual son vistas desde su punto de vista. Entonces, el libro de Durantia, que hablaba de la alegoría de la rebelión de Lucifer, pues bien, la rebelión de Lucifer se da en el sistema de Satania. El sistema de Satania no lo relacionéis con Satán, no tiene nada que ver. Es el nombre que el libro Durantia le da, pues digamos, a una agrupación de geoespacial inferior a lo que es la galaxia, a lo que es el universo local, la Vía Láctea. Bueno, pues una parte, bueno, pues aquí se da una rebelión con unos personajes, la rebelión es contra el espíritu, y entonces, pues bien, esa rebelión, desde el punto de vista del espíritu, se deja que se desarrolle y se desenlace hasta sus últimas consecuencias. Y hay muchas entidades, relata el libro Durantia, que no entienden por qué, sucediendo un acontecimiento de la magnitud de la rebelión de Lucifer, que afectó a 37 escenarios, a 37 planetas habitados, entre ellos el nuestro, y que nos sumió en una oscuridad y en una sombra durante cientos de miles de años, ¿por qué no se atajó? Y se dejó que se desplegase hasta las últimas consecuencias, y se dejó que fuésemos, en el caso de nuestro planeta, en el caso de Urantia, los mismos humanos, los que lográsemos revertir todo aquello. Que por qué eso ocurrió y no se actuó. Esa misma pregunta ocurre ahora mismo. Ahora mismo tenemos multitud de contacto de revelación espiritual extraterrestre, es decir, no de entidades elevadas, de densidades muy altas como las octava, la novena, que son estos reveladores, sino entidades de cuarta, quinta, sexta densidad que vienen, nos dan información y nos dicen que son habitantes de otros escenarios. Y ahora mismo, pues nos ocurre exactamente igual. Nosotros, pues no podemos llegar a dar crédito a todo esto, ¿no? Entonces, lo que dice
Lo que dice Crión aquí es que nosotros cree el espíritu, cree el Crión, que vamos a finalizar con toda esta aventura muchísimo más elevados de lo que originalmente se creyó. Pues bien, el libro de Urantia lo que dice es que la rebelión de Lucifer trajo 1000 veces más consecuencias positivas para aquella área espaciotemporal donde se desarrolló, 1000 veces más consecuencias positivas que negativas, pero dejando que se desarrollase por su propia inercia y de forma natural hasta el final. Es decir, si esto lo llevamos a lo que está diciendo aquí Crión, tenemos que pensar, la Tierra es un escenario de experimentación extrema de la dualidad. La dualidad está en el espacio-tiempo, en niveles de densidad bajos, pues por ejemplo, la tercera densidad, que es en la que nosotros vivimos, el libro de Urantia diría el séptimo nivel físico-material. Bien, da igual. ¿Por qué es tan extrema la experiencia de la Tierra reconocido, hecho por todos los textos espirituales modernos? Pues precisamente por lo mismo que se dio un acontecimiento tan traumático como la rebelión de Lucifer, según el libro de Urantia. Es que el libro de Urantia se refería con la rebelión de Lucifer precisamente a lo extremo que es el escenario tierra para la experimentación del espíritu, para lo que es la experiencia humana. Pues bien, aquello que decía el libro de Urantia se consiguió en el espacio-tiempo 1000 veces más efectos positivos que negativos. Es que es lo que está diciendo Crión ahora mismo que va a ocurrir con las tremendas dificultades incomprensibles para los personajes que las estamos aquí experimentando, que tiene un escenario como la Tierra. Bueno, pues aquí tenemos otra convalidación entre dos textos de muy diferentes épocas, 70 años, 60, 70 años les separan al libro de Urantia y a este libro de Crión, y nos están diciendo exactamente lo mismo. Continúa Quirión. Esa es la razón por la que actualmente hay tanta actividad a su alrededor. Por eso enviamos a nuestras entidades más exquisitas y fuertes, para que les asistan con toda propiedad. Por eso les amamos tanto. Por eso estoy aquí. Y sí, es que en las últimas 3, 4 décadas, la profusión de entidades que nos dan información es extraordinaria, es exponencial. Es que ahora mismo tenemos un montón de canales de comunicación, de gente contactada, de gente que nos contacta directamente, de gente de densidades que son, pues, personajes parecidos a nosotros, incluso que son personas con forma humana, de gente que son personas con otras formas que no son humanas, de gente que son entidades elevadas de otros niveles dimensionales, que ya no tienen cuerpos, siguen siendo personas. Todas las conciencias que tienen personalidad son personas. Pero ahora mismo hay una profusión extraordinaria, y es lo que está diciendo Crión. Y ahora muchísimo más que en 1995. Muchísimo más. Con lo cual, otra cosa que se ha confirmado de todo lo que decía Crión, vemos que en esta respuesta hay muchas cosas que decía Crión en el 95 que se han confirmado después. Por eso enviamos a nuestras entidades más exquisitas y fuertes, para que les asistan con toda propiedad. Por eso les amamos tanto, por eso estoy aquí. Están ustedes haciendo realmente el trabajo, están teniendo éxito y les honramos mucho por su lucha por alcanzar la verdad dentro de las limitaciones de la dualidad. Creemos que están destinados a efectuar grandes descubrimientos que se dirigen hacia la obtención de la paz entre las naciones y que durante ese proceso efectuarán el autodescubrimiento individual. Fijaos, en el periplo colectivo que decía Crión que iba a suceder desde 1995 en adelante, ya ha sido bastante complejo, pero nos dicen que va a complicarse todavía más. En ese periplo colectivo, durante ese proceso, efectuaremos el autodescubrimiento individual. Esto es extraordinario porque, por ejemplo, en mi caso, yo empecé con la espiritualidad mucho después del año 95.
mucho después del año 95. Yo en el año 95 estaba en mi mundo, como cada uno de vosotros estabais en el vuestro antes de entrar en el camino espiritual de forma consciente, expresa e intencional. Bueno, pues ya Crión estaba diciendo lo que nos iba a ocurrir a muchos y lo que le queda por ocurrir todavía a mucha gente, que despertarán. Todo esto quizá les parezca lento, pero eso se verá acelerado a medida que pasa su tiempo. Y ya lo estamos viendo también. Ya lo estamos viendo también que de repente todo esto va muy deprisa y cada vez recibimos más información y cada vez se ve que hay mucha más gente tomándose muy en serio lo de su propio camino espiritual y su trabajo interno. Si pudiera pedirle algo a su gobierno estadounidense, recordemos que la pregunta de Lee era ¿qué le pedirías al presidente de Estados Unidos, Crión? Pues ahora vuelve después de explicar todo esto. Si pudiera pedirle algo a su gobierno estadounidense, así como a otros líderes de su planeta, le pediría ayuda para permitirles ver alguna verdad universal, para permitir que se dé publicidad a la información que retienen relativa a la historia documentada desde hace 50 años en relación con visitantes que han tenido desde fuera del planeta. Bueno, año 95 y Crión está diciendo que si tuviese que pedirle algo al presidente de Estados Unidos en el año 95 es que desvelasen ya todo lo que tienen oculto a la población. Crión está hablando de lo que está empezando a suceder ahora mismo, de esas comparecencias que se están dando en el Congreso de los Estados Unidos de estas personas que quieren voluntariamente denunciar el que durante décadas se ha estado reteniendo información sobre todas estas cuestiones, de si estamos o no solos en el universo. No os podéis imaginar la cantidad de información, yo os lo digo con esta boca tan grande porque llevo ya unos meses, años diría, dedicado a toda esta cuestión de escuchar revelaciones de entidades, digo yo menores, es decir, no entidades como el Crión, sino entidades que son como nosotros, del nivel físico-material, pero que son civilizaciones de la galaxia muchísimo más avanzadas. Y lo he hecho con un espíritu muy crítico. De hecho, llevo años haciéndolo y no me he decidido todavía a hacer seriales con esas revelaciones, porque mantengo un espíritu muy crítico. Pues bien, yo he alcanzado un convencimiento total, a pesar de que no les he visto en persona, he visto otras cosas, de que hay muchas entidades de nuestros niveles de densidad y que son personajes como nosotros, de otros escenarios, de otros planetas, de otras constelaciones, de otras estrellas de esta galaxia que nos están ayudando ahora mismo y mucho, que lo llevan haciendo décadas, que nos llevan visitando décadas y que los gobiernos, como un nivel intermedio de la gran organización que representa en la dualidad la oscuridad, gobiernos como en un nivel intermedio, marionetas de otra gran organización, efectivamente nos han ocultado todo esto. Y ahora todo esto se está destapando. Y esto lo decía Crión en el año 95, lo cual es muy significativo respecto de la validación, por ejemplo, si alguien tenía dudas, hasta dónde la validación de Crión. Lee Carroll lo dice mucho. Es que durante estos 30 años se han cumplido muchas cosas de las que dijo Crión. Y Crión no tenía la certeza de que se iban a cumplir, pero Crión, desde donde revela, tiene visión de las líneas temporales más probables de lo que va a ocurrir en la Tierra a nivel colectivo y por eso podía hacer estas afirmaciones, predicciones. Dice, vamos a repetir, si pudiera pedirle algo a su gobierno estadounidense, así como a otros líderes de su planeta, le pediría ayuda para permitirles ver alguna verdad universal, para permitir que se dé publicidad a la información que retienen relativa a la historia documentada desde hace 50 años, en relación con visitantes que han tenido desde fuera del planeta. El gobierno mundial de la vieja energía se refería al control,
El gobierno de la nueva energía se referirá finalmente a la organización y coordinación del medio ambiente, la salud y la paz. No con fines de manipulación, como estamos viendo ahora, inequívocamente con el medio ambiente. ¿Por qué digo inequívocamente? Porque oficialmente solo se da una versión de lo que ocurre con el medio ambiente, pero se silencia a muchísimas personas, expertas también, y se silencia muchísima información que está diciendo no es como dicen el problema del medio ambiente. Sí estamos ensuciando, pero no se acaba la Tierra ni el mundo, ni estamos generando nosotros una afección de calentamiento global y cosas así. Muchas voces que se silencian. ¿Por qué se silencian? Es que, claro, uno cuando se pone a cuestionar, sobre todo lo que tiene que preguntarse es por qué alguna información se censura en Occidente, en el que llevamos décadas de libertad de expresión. ¿Por qué alguna información se censura? Y ya sabemos qué informaciones se censuran. Lo sabemos sobre todo desde el año 2020. ¿Qué informaciones se censuran cada vez más? Con lo cual, esto es evidente y es claro que hay una manipulación con respecto a este asunto. Los secretos de la naturaleza acerca de los que he hablado por voluntad propia ya no servirán al planeta, pues ha llegado el momento de que comprendan la amplitud del lugar que ocupan. ¿Quiénes? Nosotros, en la comunidad universal. Es que ya nos tenemos que preparar para empezar a interactuar con esos personajes de los otros escenarios, que hasta ahora la comunidad científica de la Tierra, por supuesto, con la zanahoria del presupuesto oficial, nos ha estado negando. Y ya es hora, dice Crión, de que empecemos a madurar y a darnos cuenta de que tenemos nuestro lugar dentro de la comunidad universal. Primeramente dentro de nuestro universo local, de nuestra galaxia. Porque hay mucho interés desde fuera en que nosotros nos preparemos para el contacto final y lo normalicemos. Con este conocimiento surgirán muchas preguntas relativas a su futuro, su ciencia y su religión. Vaya que sí, vaya que sí. Hay mucha información que coincide, como coinciden los reveladores contemporáneos. Mucha información desde fuera que nos dice, hay muchas civilizaciones inteligentes, sois de las menos avanzadas. Nos pueden dar mucha información relativa a futuro, ciencia y religión. Lo que pasa que, bueno, pues empezamos a comprender que aquí dentro ha habido gente que no le ha interesado que recibamos esa información para poder tener controlada la evolución de la humanidad en beneficio propio. Eso creará el catalizador que ahora les falta para que todos ustedes se unan como un mundo. Y a lo largo de este proceso recibirán mucho autodescubrimiento individual cada uno en este proceso colectivo. Pues eso afectará personalmente a cada individuo. Es que esto, cuando se produzca el contacto, nos va a cambiar completamente toda la concepción de lo que ha sido la vida humana hasta ahora. Es como si de repente se descorchase una botella de champán después de haberla agitado, lo que va a ocurrir cuando tengamos ese primer contacto. De hecho, se están teniendo los primeros contactos ya. Lo que pasa es que la programación que se ha realizado durante decenas y cientos de años es tan férrea que mucha gente niega las evidencias. Y es que ahora mismo ya cualquiera que se asome con intención al cielo nocturno una noche clara y se quede un buen rato mirando, va a ver cosas, y esto lo garantizo yo porque le pasa ya a mucha gente, va a haber cosas inexplicables. No me refiero a lo que ocurrió en encuentros en la tercera fase, que baje un ovni y salgan unos señores, que también puede ocurrir, pero simplemente mirar al cielo un buen rato y ya se van a ver cosas que se van a decir, mira, esto no puede ser un avión,
ni es una estrella, ni es un planeta, ni es un satélite, ni nada de eso. ¿Qué es? Y eso puede ocurrir ya para cualquiera que se siente un rato con intención, en un cielo un poquito claro. Pues bien, lo importante, que en todo este proceso que nos espera, en las décadas que nos esperan, que son interesantísimas, vamos a tener un proceso de autodescubrimiento individual en medio de este interesantísimo proceso colectivo que nos espera. No pueden disponer de esta información que se nos va a dar cuando haya un contacto oficial, sin reflexionar acerca del lugar que ocupan dentro de ella. Claro, esto nos lo lleva diciendo la espiritualidad mucho tiempo. Vamos a ver, que vosotros sois los creadores, los humanos y otros humanos que hay por ahí. Sí, humanos que hay por ahí. Sois los creadores, sois fractales de la fuente, sois el elemento esencial y fundamental de todo lo que se ve con los telescopios. El elemento fundamental creador. Ya es hora de que empecemos a reflexionar del lugar que ocupemos dentro de toda esta gran comunidad universal que vamos a empezar a descubrir. Le pediría a su presidente que permita la plena publicidad de todo aquello que se sabe sobre el tema de los ovnis verdaderos. ¿Por qué dice Crión verdaderos? Ahora ya también sabemos que hay ovnis falsos, no solo porque hay gente que se lo invente, sino que hay algo que parece un ovni extraterrestre y está creado aquí en la Tierra, por gente humana. Cuando dice Crión verdaderos, lo dice dando una puntada muy precisa, no dando puntadas sin hilo, que se dice. Le pediría a su presidente que permita la plena publicidad de todo aquello que se sabe sobre el tema de los ovnis verdaderos, que ha sido documentada tanto para sí mismo como para ustedes, puesto que ni siquiera él conoce la historia completa. Y también sabemos eso, que todo esto tiene muchos niveles. Y esto, los presidentes de los gobiernos no son los niveles más altos de lo que ocurre aquí en la Tierra. Entonces, a él se le ha ocultado mucha información también, a Bill Clinton en su momento, y ahora a pues, muchos de los presidentes de los gobiernos actuales. Le diría que él y su nación están preparados para saber la verdad y que pueden manejarla, incluso en lo que se refiere a sus partes negativas. Se puede manejar la verdad, dice Grión, y la verdad tiene partes negativas. Y esto en los últimos años hay un bombardeo en los canales de información alternativa sobre este tema, un auténtico bombardeo sobre lo que está ocurriendo en la Tierra en realidad. Y efectivamente, Crión ya lo sabía en el 95, hay partes negativas, claro, es que esto es la dualidad, esta es la experimentación de lo extremo. Claro que hay partes negativas, por supuesto, igual que las hay visibles, las hay invisibles. O artificialmente veladas. Liberen todas las comunicaciones e imágenes. Cuenten la historia completa. Si se hace un compendio de toda la información alternativa que tenemos sobre este tema, claro, ya está el nivel de divergencia con lo que se ha dicho oficialmente. Está el nivel de divergencia que mucha gente no lo podría admitir ni viendo las evidencias, porque no podrían creerse cómo se ha ocultado tanta información a nivel general y de la forma en la que se ha hecho. Por eso dice Crión, liberen todas las comunicaciones e imágenes. Es que se pondría en entredicho toda la carrera espacial entera y se pondría en entredicho lo que es el sistema solar, tal como nos lo cuentan. Todo eso se pondría en entredicho, de pies a cabeza. Por eso insiste Crión en el año 95. Yo lo entiendo ahora porque he estado, ya digo, años dedicándome al estudio de este tema, aunque no se haya reflejado en Espacio Sutil. Pero cuando he leído estas preguntas de Lee, he dicho, es que Crión ya lo estaba viendo en el año 95. Lo que iba a ocurrir, que está ocurriendo ya. Cuenten la historia completa, incluso la de aquellas partes que sean azarosas. Azarosas, dice Crión, vergonzosas. Vergonzosas por lo que nos han ocultado. Vergonzosas.
También le diría que si no lo hace así, puede suceder de todos modos por sí mismo dentro de los próximos 20 años de la Tierra. Señor Clinton, si no liberáis la información ahora, en los siguientes 20 años se va a liberar sola. ¿Qué está ocurriendo ya? Que hay ex funcionarios civiles y militares que han trabajado en proyectos espaciales secretos que ya están contando todo lo que ocurre. Y son demasiados y con demasiadas coincidencias como para decir que son lunáticos o interesados. No, porque coincide además con muchas otras fuentes de información que tenemos, muchas otras. Con lo cual ya se está desvelando y por eso ha empezado a haber un cambio desde la oficialidad. Oye, que es que ya empieza a haber grietas en el sistema por las que se cuela información y se están empezando a dar cuenta de lo que les hemos ocultado. Cuenten la historia completa, incluso la de aquellas partes que sean azarosas. También le diría que si no lo hace así, señor Clinton, puede suceder de todos modos por sí mismo dentro de los próximos 20 años de la Tierra. Ya está sucediendo. Cuando la comunicación con la población se produzca directamente, ya está sucediendo. Ya hay entidades comunicando directamente. Y si alguien tiene interés, pues véase palabras clave: Taigeta, King Gowen, Elena Danaan, Lisa René, Alex Collier, Mariela Lero. Véanse, ya hay contacto directo. Y será entonces un público muy enojado, porque esto es para enojarse, es para enfadarse, es para decir, ¿cómo es posible que nos hayan estado ocultando tantas cosas? Nos lo están diciendo los que nos contactan. Y será entonces un público muy enojado el que descubra que, a la vista de una consecuencia histórica tan importante, solo fueran unos pocos los que conocieron la verdad durante casi 3/4 de siglo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y decidieron mantenerlo en secreto. Esto es impresionante porque lo que ahora mismo sale como información a borbotones al acceso de cualquiera que esté en el camino espiritual expreso o tenga conciencia suficiente como para poder estarlo, que le permite también escuchar todas estas informaciones alternativas, porque esto en la oficialidad no sale absolutamente nada. Y es impresionante que Crión nos lo esté diciendo en el año 95. Se han ganado el derecho a conocer el lugar que ocupa su planeta en el cosmos, dentro de lo apropiado del período de aprendizaje. Estarán mucho mejor preparados para afrontar las clases diferentes de visitantes que acudirán si se les ofrece por adelantado una noticia de su existencia. Claro que sí. Es que ya es momento de que nos liberemos de todo aquello que nos ha impedido contactar y de todos aquellos que impiden que adquiramos la madurez suficiente como para realizar un contacto natural, porque entre ellos, en el resto de la galaxia, hay un contacto natural desde siempre en la historia de cada planeta cuando llegan a un determinado nivel de evolución. Claro, ¿por qué aquí no? Bueno, pues dice Crión, favorecerá mucho que os contacten como lo están haciendo en 2023. Fíjate que Crión ya lo estaba viendo de alguna forma en probabilidad que esto iba a ocurrir. Ahora, en estos años, en estas últimas décadas, cada vez hay más contacto de gente extraterrestre que nos da una información impresionante, totalmente armonizable con la información de los reveladores espirituales, totalmente armonizable con ella, en la misma línea, y que nos dicen, ya es momento de que tengáis contacto, solo que en la Tierra hay algunos que no quieren que eso ocurra. Y dice Crión, será mejor que tengáis noticias previas para normalizarlo y naturalizarlo, y que cuando llegue el encuentro oficial, pues no sea traumático. Estarán mucho mejor preparados para afrontar las clases diferentes de visitantes que acudirán si se les ofrece por adelantado una noticia de su existencia.
De otro modo podrían cometerse errores por temor y por ignorancia. Sí, claro, pues ya hay películas que han mostrado como La Llegada, que pues algunos les disparan y son lo más amoroso y lo más bueno que te puedas encontrar, y algunos les disparan. Cuidado que también hay malos, que estamos en la dualidad. También hay malos, pero por temor y por ignorancia se puede disparar a los buenos, y entonces, ¿qué dice Quirión que ocurrirá? Errores que podrían retrasar a su vez su iluminación y su comprensión cósmica durante años, porque entonces ellos se retirarían a esperar a que tengamos más madurez para presentarse. ¿Y de qué depende de la madurez aquí? Del nivel de conciencia espiritual de la gente. Y ya se ve claramente, siempre se ha visto, pero cuando alguien llega a una determinada comprensión se da cuenta, claro, es que el nivel de conciencia espiritual se está reteniendo artificialmente. Y también lo evidente, si conocen finalmente la verdad sobre los visitantes, los inapropiados contarán con menores probabilidades de visitarles libremente. Los inapropiados, claro, es que también hay malos. Es que la dualidad no acaba en la Tierra. Es que la dualidad es de estos niveles de densidad, 3D, 4D, 5D, el nivel físico-material, según el libro de Durantia. Hay dualidad, no tanta como en la Tierra, pero hay dualidad y hay gente mala y hay sitios donde hay más que en la Tierra. Ya es difícil. Pues sí, todo esto es información que nos llega ahora a borbotones. Es información interesantísima que yo recomiendo. Claro, el tiempo es limitado y, en fin, uno no puede pasarse el día viendo vídeos y escuchando audios y leyendo documentos, pero merece la pena hacer alguna incursión porque la información que se está dando es de tal importancia que no va a ser lo mismo conocerla que no conocerla. Con lo cual, mi recomendación es extrema de ponerse en contacto con esta otra información que nos viene ya de contacto extraterrestre, está bien dicho. Y también lo evidente, si conocen finalmente la verdad sobre los visitantes, los inapropiados contarán con menores probabilidades de visitarles libremente, y los apropiados podrán ofrecerles incluso información científica. Cuenten con ello. Claro, claro, porque es que es verdad, es que ahora mismo ya sabemos, y lo estaba insinuando Crión, que hay una parte de humanos que sí tiene una información científica avanzada de verdad, pero que se ha ocultado a otra parte de humanos mayoritaria. Y eso se tiene que restablecer y nos tienen que dar información científica adecuada a la capacidad que tenemos ahora mismo ya nosotros de entenderla. Tenemos ahora mismo una ciencia mucho, mucho más baja de lo que podríamos tener. Y esto no ha sido azaroso ni aleatorio, ni ha resultado así por casualidad. Cuenten con ello. Algún día, cuando este libro sea descubierto en los archivos antiguos de sus bibliotecas, se reirán ante la aparente ingenuidad de esta revelación, cuando sea absolutamente normal el contacto con otras civilizaciones, diario, porque además el contacto interestelar se produce de una forma que se le llama interestelar y que tiene un significado muy concreto, y es entre civilizaciones que han superado la capacidad de viajar en el espacio-tiempo. Entonces, las comunicaciones y los encuentros son casi inmediatos. No hay que estar 40 años a la velocidad de la luz para llegar a ningún sitio, porque hay una tecnología muchísimo más avanzada que permite hacer viajes interdimensionales. Y esto, dice Quirión, algún día
este libro parecerá, pues como, fíjate, qué tierno, que decía Crión en aquel momento que íbamos a estar contactados y llevamos ya no sé cuánto tiempo participando de esta aventura tan extraordinaria que es el contacto entre civilizaciones de la misma galaxia. Algún día, cuando este libro sea descubierto en los archivos antiguos de sus bibliotecas, se reirán ante la aparente ingenuidad de esta revelación, del mismo modo que ahora refunfuñan contra aquellos que, en su propia historia, temieron viajar hasta los confines de la Tierra cuando se dedicaron a buscar otra vida en el planeta. Pues bien, en fin, me he calentado con esta primera pregunta, no quería haber empleado tanto tiempo, quería haber terminado el capítulo 14, preguntas finales, son solo 2 preguntas, pero esta pregunta para mí era de tal importancia que tenía que dejar constancia de mi opinión inminente y urgente de que generalizadamente todo el mundo se empiece a informar de todo esto, porque no es baladí, no es neutro tener esta información y no tenerla. Creo que es muy importante que todo el mundo, al menos del camino espiritual, empiece a informarse sobre los contactos que hay ya y que se están publicando en redes sociales, en plataformas, de representantes y no representantes de civilizaciones extraterrestres que nos dan información muy precisa y completamente armonizada y coincidente con la información espiritual revelada. Y mucha otra más información. Pues bien, nos vamos a quedar en la primera pregunta, haremos una segunda parte con la segunda pregunta. Hasta entonces, Prospector.